11 gobernantes romanos que intentaron destruir el cristianismo y fracasaron. Es un mal persistente perseguir a un hombre que pertenece a la gracia de Dios, dijo el mártir Cipriano de Cartago. Es una calamidad sin remedio odiar a los felices. El teólogo suizo Hans Urs von Balthasar sugería, no sin pruebas históricas, que los primeros cristianos eran considerados peligrosos para el Imperio Romano, que estaba en las últimas sin darse cuenta, y por ello eran perseguidos, ya que desde el principio el cristianismo se vio como una revolución total, altamente peligrosa. Parte de esto proviene del hecho de que la jerarquía romana consideraba que su panoplia de dioses politeístas importada de Grecia era necesaria para mantener el orden público. Sin embargo, como todos sabemos, los líderes de Roma no tardaron mucho en pasar de mirar con recelo a estos nuevos judíos conversos al cristianismo a asesinarlos en masa. ¿Por qué sucedió este giro tan extremo? Bueno, en primer lugar, siempre es bueno para un demagogo de un solo partido tener un chivo expiatorio cuando las cosas van mal, y tradicionalmente al pueblo judío se le ha impuesto ese papel. Por otro, si los gobernantes también son asesinos, hace mucho más fácil la eliminación de sus enemigos en su conciencia inexistente. Pero, ¿quiénes eran estos líderes lunáticos? Aquí hay 11 de los peores. Pero antes te recuerdo darle a like al video, suscríbete al canal si no lo has hecho para que recibas todas nuestras actualizaciones y comparte este contenido con tus conocidos. Gracias por tu tiempo. Número 1. Nerón. Año 37-68 después de Cristo. El primero, el peor y el más conocido de los césares psicópatas, no perjudicó a sus sucesores que hubiera cometido tales atrocidades, ya que les facilitó reinstaurar o simplemente continuar con la carnicería. Su historia y leyenda es tan conocida que no hay necesidad de repetirla aquí, salvo que comenzó una persecución generalizada de los cristianos. Sin embargo, como a los socialistas les gusta encontrar cosas agradables que decir sobre maniáticos asesinos en masa como Stalin, que industrializó la Unión Soviética, se ha atribuido a Trajano que el gobierno de Nerón superó a todos los demás emperadores. Si bien es cierto que el reinado de Nerón comenzó bastante bien y logró construir muchas cosas, también comenzó las matanzas en toda regla de los creyentes en Cristo y llevó a cabo atrocidades que incluso nuestras hastiadas sensibilidades posmodernas se estremecen. Número 2. Vespasiano. 69-79 después de Cristo. Otro emperador cuyo legado incluyó no solo la persecución de los cristianos, sino también la demolición del amado templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Su gobierno de una década vio a Roma plantar botas, o al menos huellas, tanto en Baviera como en Gran Bretaña. Vespasiano fue único en el sentido de que había sido senador y soldado, por lo que tal vez no sorprenda que fuera maquiavélico antes de que existiera un término para ello. Vio la formación de su dinastía, cuyo principal legado fue el lunático Dominiciano. Número 3. Dominiciano, 81-96. Casi todos los escritores importantes de la época, desde Plinio hasta Suetonio, afirman que Dominiciano, quien terminó gobernando más tiempo que casi cualquier otro gobernante romano en ese periodo, era un tirano. Juan Apóstol y Evangelista estarían de acuerdo, ya que fue sumergido en una tina de aceite hirviendo en el año 95 después de Cristo, por orden explícita de este emperador. Sin embargo, como nos dice Baudelaire, el aceite actuó solo como un baño refrescante, y Dominiciano hizo que Juan, el discípulo amado, fuera exiliado a la isla de Patmos por Domiciliano, donde escribió el libro del Apocalipsis, bajo inspiración de Dios. Número 4. Trajano, 98-117. Según el antiguo escritor Plinio, Trajano era, en el mejor de los casos, un monarca, al menos un autócrata y, en el peor, un tirano. Imparcialmente, al tratar con el Senado romano durante su vida, no es poca cosa, ya que los emperadores tenían, en el mejor de los casos, una relación estresada con ese cuerpo que alguna vez fue augusto. Los senadores lo deificaron oficialmente a su muerte. De ahí la famosa columna de Trajano. En Roma, que se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de toda la publicidad como uno de los buenos césares, continuó la persecución de los cristianos sin cesar y, en buena medida,
expandió el imperio romano más que cualquier otro gobernante desde César a Augusto por conquista militar. También era fanático de las sangrientas demostraciones de horror de los juegos de gladiadores. Número 5. Adriano, 117-138. Al igual que Trajano, era descendiente de españoles y quizás primo de Trajano, y famoso por su muralla en el norte de Gran Bretaña. Adriano mantuvo la política de Trajano sobre los cristianos. No había una cacería activa de casa en casa contra ellos, pero aquellos que se burlaban de las normas del sistema de creencias politeístas romano eran perseguidos. Llevó la lucha a Gran Bretaña y ordenó una brutal demolición de los judíos palestinos. Número 6. Marco Aurelio, 161-180. Se hizo famoso en su tiempo por ser el guerrero filósofo estoico y en nuestro tiempo por la interpretación de Richard Harris de él en la película Gladiador de 2000. Sin duda, la persecución cristiana aumentó durante su reinado, aunque algunos historiadores se apresuran a señalar que esto no puede retomarse directamente al propio emperador. Es bueno recordar que la persecución cristiana durante esta época no estaba tan centralizada como pensamos. Era esporádica y se basaba más en varios estados y provincias que en Roma misma, señala un profesor de historia. De todos modos, Marco Aurelio, a pesar de todas sus muchas conquistas militares, la brillantez filosófica y la centralización de Roma, no hicieron nada para evitar la persecución de los cristianos, y quizás mucho para fomentarla. Número 7. Maximino el Tracio, 235-238. Con Maximinus Trace, estamos en un terreno más seguro de asesinatos cristianos por parte del Estado romano centralizado, particularmente en la persona del emperador. Una autoridad nada menos que Eusebio afirma en su historia decisiva de la iglesia primitiva que en la persecución de 235, Maximino envió a Hipólito y a Ponciano al exilio, donde se reconciliaron y murieron en la isla de Cerdeña. Número 8. Decio, 249-251. Uno de los dos emperadores romanos posteriores, el otro fue Diocleciano, que pusieron sus botas sobre la garganta de los creyentes cristianos. En 250, Decio decidió que todos los cristianos tenían que rendir homenaje a los dioses romanos o ser asesinados, y fue tan bueno como sus malas palabras. Esta carnicería se conoció como la persecución de Decian, ya que provino directamente del propio emperador. Esta persecución le quitó la vida a Fabián. La persecución llegó tan lejos como para prohibir el culto cristiano en el imperio. Afortunadamente, Decio murió un año después de que su edicto hubiera entrado en vigor. Número 9. Valerian, 253-260. Valerian fue un hombre cuyo reinado del terror se salió de control. Al igual que Decio antes que él, continuó con la matanza de cristianos, incluidos Lorenzo el Diácono, Dionisio de París, Cipriano y Sixto II. Sin embargo, estuvo continuamente en guerra con los persas, quienes terminaron capturando al emperador que murió en su cautiverio, lo que conmocionó a todo el imperio y fue un presagio de que el propio imperio estaba comenzando a mostrar signos de podredumbre seca. Número 10. Diocleciano, 284-205. Incluso peor que Decio, Diocleciano provocó la gran persecución que llevó la matanza de cristianos a todas las áreas del extenso imperio romano. En un refrescante cambio de ritmo, Diocleciano, quien creó tantos primeros mártires santos por su pura sed de sangre, en realidad se retiró de su cargo hacia el final de su vida. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y lo que hizo contra los cristianos fue uno de los peores de todos los tiempos. Número 11. Constacio y Galerio, principios del siglo IV. Estos cuentan como una selección, ya que el primero gobernó en Occidente y el segundo en Oriente. Ambos continuaron un reinado de terror que incluyó, como mínimo, la destrucción de las iglesias cristianas, así como la destrucción de los mismos cristianos. Sin embargo, la historia cristiana ha sido más amable con Constancio desde que estuvo casado con Santa Elena, quien encontró la cruz verdadera en la Tierra Santa, y fue el padre de Constantino el Grande, 272-337, cuyo edicto de Milán en 313 estableció la tolerancia del cristianismo y, según la leyenda, fue bautizado por Eusebio de Nicomedia. Su padre, sin embargo, no era, como algunos han sostenido,
un cristiano de armario y, lo que es peor, Galerio compensó la falta de confianza de Constancio en el cristianismo con persecuciones en toda regla. Vale la pena señalar que esta lista está incompleta en varios niveles. Por un lado, la transición de un emperador a otro casi nunca fue una transición suave de poder en la Roma precristiana. Por otro lado, a menudo había varios combatientes compitiendo por el trono, a veces durando años a la vez. Finalmente estaba la tetrarquía, donde había 4 gobernantes simultáneamente. Pero estos son los hombres que, para bien o para mal, gobernaron el Imperio Romano mientras hacía todo lo posible para sofocar la herejía del cristianismo. Todos podemos alegrarnos de que finalmente, por la gracia de Dios, fracasaron, y el cristianismo pasó a ser de una secta perseguida a la religión del Estado a fines del siglo IV. Y hoy en día, como muchos le llaman, los protestantes evangélicos están llevando la palabra de Dios, el Evangelio, por todo el mundo. Gracias por ver el video. Le invito a compartirlo en sus redes sociales, regalarnos un like, suscribirse al canal si no se han suscrito para que reciban todas nuestras actualizaciones y pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales como Noticias del Fin. También visitar nuestra página web www.noticiasdelfin.com. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.